Today we're going to teach you some super useful everyday Spanish phrases that native Spanish speakers actually use in their daily lives. All of which, by the way, are incredibly different from their English equivalents. Perdón por llegar tarde. Olvidé que íbamos a grabar. Pero bueno, ya estoy aquí. Y les prometo que después de que vean este video, van a sonar mucho, pero mucho más nativos en su día a día. Y además, nos van a ayudar a resolver el misterio del calcetín perdido. Número 1. ¿Cómo amaneciste? Yeah, this is a bit of a funny one, because the verb amanecer normally translates as to get light. But this phrase has an entirely different meaning. Sí, normalmente la utilizamos cuando alguien está enfermo, cansado o muy borracho, alguna situación de malestar en general. Utilizamos cómo amaneciste al día siguiente para saber cómo está esta persona, si despertó mejor. It's a bit like the English, how are you feeling this morning? Or how are you feeling? Buen día. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? La neta, sigo muy mal. And sigo mal is our second phrase of the day. And it's actually another tricky one for us learners of Spanish, because we're normally taught that the verb seguir means to follow, right? Sí, pero en este contexto es diferente. Significa que te sientes mal, o sea, todavía no te has compuesto. It's a bit like saying, I'm still not feeling well. So a better translation, in this context at least, for the Spanish verb seguir would be to be still. And guys, you can actually use seguir to mean to be still in a variety of different situations and contexts. Por ejemplo, se puede decir, ¿sigues allá? Y eso significa, ¿Are you still there? Y la pregunta, ¿cómo sigues? Es como, ¿Are you still sick? Our next words are desde, desta, dese, and desa. Ay, sí, yo las uso todo el tiempo. All the time. Anyway, these words all mean thingy or thingamajig. So they're all used when you can't remember the word for something. ¿Y cómo se forman? You basically just take the appropriate demonstrative pronoun, este, esta, ese, and esa, and whack a D in front. You also sometimes need to add an article before, so el or la. Remember that we use este and esta to refer to things that are close, and ese and esa to refer to things that are a bit further away from the speaker. And the same is true for desde, desta, dese, and desa. Let's have a look at some examples. La de esta, que está en el sillón. Pásamela. Y eso significa... Pass me the thingamajig that's on the sofa. O se puede decir, ¿cómo se llama el de este que tiene el coche? Y eso se traduce a... What's the name of that thingy that the car has? Y uno en la vida real. Oye, pásame el de este. ¿Cuál de este? El de ese, que está encima del buró. Ah, el calcetín. Sí. Oye, ¿y dónde está su par? Juro que lo traía en la mano. Qué extraño. Y la siguiente frase es, ¿cómo ves? Que es básicamente una forma muy común de decir, ¿qué piensas? Yeah, this is a super useful one. It's basically the Spanish equivalent of what do you reckon? And I'd even venture to say that como ves is more common in everyday conversation than que piensas. At least in Mexico. Sí, al menos aquí en México lo es. Ay, no, todavía no encuentro ese calcetín. De verdad no sé dónde se quedó. Ay, no. ¿Dónde están todos mis calcetines? ¿Cómo? No tengo idea. Mira, me quiero poner estas botas. ¿Cómo ves? Ajá. Está bien. Our next phrase is... Se me olvidó. Que es una frase muy útil, especialmente si tú eres una persona olvidadiza como yo. Yeah, it basically just means I forgot. But obviously the grammar is pretty different from the English. I mean, why don't we just use olvidé? Which, by the way, is the literal translation of I forgot. Sí, puedes utilizar olvidé,
pero utilizamos la otra estructura para enfatizar que hicimos algo por accidente o justificarnos. Guys, I think we need to have a closer look at this structure. So the structure is se always comes first, plus indirect object pronoun. The indirect object pronouns are me, te, le, nos, os, and les. And these indicate who exactly had the accident, plus third person singular or plural of the verb. So the verb has to agree in number with the thing or things which have been forgotten, lost, or broken, plus article, plus noun. The noun being the thing which has been forgotten or lost. For example, Se me rompió el florero. and this means I broke the vase by accident. Oops. Remember that when using this structure, se always comes first. Then we have an indirect object pronoun indicating who had the accident, which in this case is me or me, followed by the third person singular of the verb romper, because only one vase was broken. Let's have a look at another example. Se me perdieron las llaves. This one means I lost the keys. Again, obviously, by accident. Note that in this example, the thing being lost is plural, the keys. So the verb perder is conjugated in the third person plural. Ugh. ¿Qué pasó? Se me olvidó mi cel. Phrase number 6 is hacerse güey. And this is basically Mexican slang for to slack off or to goof off. Por ejemplo, yo le podría decir a Rupert, deja de hacerte güey y lava los trastes. No es muy amable, pero sí se lo digo. Yeah, that's definitely been said to me before, right? ¿Y tú qué haces? Te estabas haciendo güey, ¿verdad? Pues sí, un poco. Es que todavía me siento muy mal. Y otro significado es cuando haces algo que no debiste y después pretendes como que no fuiste tú. Yeah, in this context, a good translation would be to play dumb. So for example, if Erica breaks a vase and pretends that it wasn't her, I could turn around and say, no te hagas güey. Sé que fuiste tú. Frase número 7. Ya no tardo. Y esta frase la utilizamos mucho cuando estamos fuera y estamos a punto de llegar a nuestro destino. Yeah, it's a bit like the English, I won't be long. ¿Qué onda? ¿En dónde estás? Estoy aquí cerca. ¿Todo bien? Nada más para saber a qué hora llegas. Pues ya no tardo. And if the person does take a long time to get back, you can say, te tardaste mucho. And this means you took ages or you took a long time. No manches, te tardaste mucho. Sí, había mucho tráfico. ¿Y qué tal la junta? Sí, me fue muy bien. ¿Qué haces tú aquí? Y la siguiente frase es, ¿qué tal? Yeah, so I'm sure you've already all heard ¿qué tal being used as a greeting. Sí, se puede utilizar como un saludo. Yeah, in English it would be like, hey, or how's it going? Y también puede ser una pregunta como el inglés, how are you? But guys, there's actually another super useful use of ¿qué tal? And that's ¿qué tal plus noun. And ¿qué tal plus noun is a bit like saying how is or are plus noun. Or how was or were plus noun. Por ejemplo, se puede decir, ¿qué tal la comida? Y eso significa, How's the food? o ¿qué tal tu fin de semana? Que se traduce a, How was your weekend? Number 9 is ya comiste, which means have you already eaten? sí, suena fácil, pero lo usamos mucho en México, sobre todo las mamás y las abuelas. Just watch out for the tense here, because in English we'd normally use the present perfect, not the simple past. So we'd say, have you already eaten? Or have you eaten? Instead of did you eat already? Oye, ¿y ya comiste? Sí, ya me comí 4 tacos. ¡Guácala! ¿Qué hace este calcetín aquí? ¡Oh!
Bueno, al menos resolvimos el misterio de los calcetines. Our final phrase is que descanses. Sí, es lo que siempre decimos cuando alguien ya se va a dormir. It's a bit like saying sleep well or sweet dreams. Just note that you have to use the subjunctive, as there's an element of uncertainty involved. Ya me voy a dormir. Todavía no me siento muy bien. Que descanses. Te amo. Y yo a ti. Y bueno, es todo por hoy. Yeah, you may have noticed that we didn't actually include any greetings in today's list. And that's because we've already made an absolutely epic video on all the different Spanish greetings. Sí, competimos para ver quién tiene los mejores saludos. Obviamente gano yo. I think you'll find that I won. Anyway, guys, make sure you check it out, and we'll see you in the next one. Bye.